Muy buenas tardes, jóvenes, bienvenidos a una clase más de historia. En este caso vamos a hablar acerca del esclavismo y feudalismo en la Europa occidental. ¿Qué vendría siendo el esclavismo? Si lo hemos escuchado, es un modo de producción, es una manera de trabajo, pero en esta situación en la que una persona, el esclavo, es propiedad de otra, que vendría siendo el esclavista o el amo. Hay una relación antagónica en donde solo uno tiene el poder o el control sobre el otro. Esta relación es una forma particular de los mecanismos de producción antigua. El esclavismo es aceptado y esencial en la economía porque debido al trabajo esclavo se formaron las grandes sociedades de las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, Mesopotamia, la India, la China, se utilizaban esclavos para las labores del hogar, el comercio, la agricultura y para la construcción de templos, zigurats, pirámides y demás. El esclavismo poseía vital importancia en Grecia, sí. ¿Quiénes de estas civilizaciones las más grandes fueron entre estas Grecia que utilizó mucho a su civilización, a su desarrollo económico por medio de esclavos, por medio de la esclavitud? Según ellos, la esclavitud es el destino lógico de los prisioneros de guerra y se la dibujaba como un acto humanitario que evitaba su muerte. Sí, entonces, como eran prisioneros de guerra, decían, en vez de matarlos, utilicémoslos como esclavos. Esa era la forma de pensamiento de los griegos. Aristóteles, un gran filósofo antiguo de la antigua Grecia, defendió la esclavitud y la justificó como producto de la naturaleza que era predestinado para las personas de inteligencia y capacidad inferior. Con esta posición del filósofo se daba una superioridad griega ante los demás pueblos, debido a que utilizaban gran cantidad de esclavos para fines de desarrollo. Expliquemos bien, ¿qué vendría siendo el modo de producción? El esclavismo es un modo de producción según un economista, bueno, un personaje un alemán que se llamaba Carlos Marx, quien describe o clasifica esto en modos de producción. Es muy bueno utilizar esto de una manera didáctica para comprender mejor el tema. Modo quiere decir una manera de cómo el ser humano producía. En este caso, el esclavismo. Siempre hay una persona que tiene un poder sobre otra, en este caso el esclavista, él es el dueño del esclavo, dueño de las tierras y dueño de una persona, en este caso el esclavo, que no era considerada persona, sino simplemente un animal de trabajo. Así consideraban a los esclavos. El esclavo era sometido legalmente al esclavista. Él no era dueño de su vida. El esclavo no era dueño de su vida, el esclavista era dueño de las tierras, incluso de la vida de este esclavo. Entonces, ¿qué es el esclavismo? Es un modo de producción, una manera de cómo se producía, de cómo se generaba riqueza a una nación. Se basaba en la explotación de la tierra y, como vimos, en la explotación de otra persona. Antes de todas estas grandes civilizaciones, la gente vivía en comunidad primitiva porque no había mucha población y las tierras se clasificaban y se tenía una especie de jefe de tribu que clasificaba las tierras y otorgaba ciertas cantidades iguales a todos y se dividía el trabajo y todos igual por igual. Pero hasta que alguien tuvo esta cuestión de generar, de aprender de dominar el jefe de las tribus, a controlar a las personas, a darse cuenta que había excedentes de producción, al darse cuenta que había grandes cantidades de tierra, se adueña un grupo y empieza a ver esta división de trabajo, esta división de clases sociales. Este modo alcanzó su máximo, el modo del esclavismo alcanzó su máximo auge y desarrollo en la Grecia antigua y en la Roma clásica. Aquí vemos cómo es un periodo de transición entre la comunidad primitiva y el esclavismo. Características del esclavismo. Con la aparición del dinero se desarrolla una de las ramas de la economía que es el comercio, intercambiar productos y demás. Con el intercambio se dio lugar a las ciudades, donde la actividad agrícola fue cobrando menos importancia. Con el auge y transformación de los instrumentos de producción, ganadería y la esclavitud dio como origen la propiedad privada de la tierra y se convierte en mercancía.
el aparecimiento del feudalismo. Entonces, este es otro nuevo modo de producción. ¿Cómo aparece? Vamos a enfocarnos en Roma. ¿Sí? Recordemos que Roma era vasta cuando había formado un imperio, y el hecho de tener un solo emperador controlando un imperio que controlaba todo el mar Mediterráneo, bajo todo el control de este territorio ocasionó que Roma fuera siendo conquistada por los pueblos bárbaros. Debido a que era muy grande Roma, el imperio romano se amplió tanto y no había un control. Eh, Incluso el pueblo estaba dividido por los altos impuestos que tenía. La escasez de esclavos y la falta de recursos hizo que el Estado romano subiera los impuestos. La base de la economía era esclavista. Roma era básicamente esclavista, pero debido a las guerras y el cese de estas, el precio tendía a subir y bajaba cuando cesaba la guerra. Esto se volvió insostenible. El esclavismo ya no era ya no era sostenible. Por lo tanto, los dueños de las tierras de grandes territorios, los latifundistas, empezaban a liberar esclavos y les brindaban una parcela, porque ya no podían hacerse cargo legalmente de estos esclavos. Les otorgaban una parcela, naciendo así el feudalismo. Entonces, ciertas naciones se iban tratando de proteger de estas invasiones, y empieza un proceso de ruralización, donde cada territorio empezó a autoabastecerse para no depender de productos que no se sabía cuándo podrían llegar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se iban formando una especie de parcelas, a una manera, un esquema de un pueblito, ¿no? Donde tenían sus casitas, sus terrenos, sus parcelitas, y se iba autoabasteciendo, iban sembrando cierto producto para tener autoabastecimiento. El modo de producción, el feudalismo, en cambio aquí, eh, se deja ya el esclavismo de esta manera de por las guerras, porque no se podía sostener un esclavismo, porque se exigía un nuevo modo de producción, la sociedad misma exigía un nuevo modo de producción, debido a que la nobleza también tenía muchas crisis, no se podía sostener, por lo tanto muchos reyes, muchos nobles otorgaban una cantidad de tierra a sacerdotes y a militares, a altos militares. Estos sacerdotes y militares se convierten en los nuevos dueños de los medios de producción, los señores feudales. Ellos otorgaban una cantidad de tierra para que trabajen a las personas más pobres, a los campesinos. A estos se los conoce como los siervos de la gleba. Ellos poseían una cantidad de tierra por la que pagaban tributo. Trabajaban grandes cantidades de tierra, pero por trabajar toda esa gran cantidad de tierra les daban un pedacito, una parcelita, para que ellos puedan vivir y subsistir y sobrevivir. Y por tener esa parcelita pagaban unos impuestos. Ya en este caso el señor feudal ya no era dueño de estas personas, pero sí tenía cierto control. Aquí está un ejemplo de un modo de producción feudal. Se utiliza la ganadería, también se va desarrollando la agricultura, y así eh, se vive en la Edad Media. Así aparece ya lo que se conoce como la Edad Media. Muchas gracias, jóvenes, espero que se haya comprendido, que estén muy bien. Hasta pronto.